Familiares de presos políticos, como la madre que acaban de ver, están pidiendo la intermediación de la Iglesia Católica y de las distintas iglesias que hacen vida en el país para aliviar el sufrimiento de quienes hoy están tras las rejas. Señalan que luego de las recientes excarcelaciones debe acelerarse este proceso, debe llegar a más personas y para esto están pidiendo apoyo. Esta semana han realizado vigilias en plazas públicas, frente a organismos del Estado y también en iglesias católicas, donde pidieron la solidaridad de la sociedad civil. Luego de la excarcelación esta semana de la adolescente Mariana González, familiares de presos políticos tienen esperanzas de que esto continúe y que puedan pasar unas navidades con sus seres queridos. Cualquier liberación genera esperanza, cualquier liberación genera alegría en todos nosotros, en todos los familiares. Señalan que el proceso de excarcelaciones y revisiones de medidas judiciales ha sido inconsistente. Por esto creen necesaria la intermediación de organismos como por ejemplo la Iglesia Católica Venezolana para que se logren nuevas medidas. Le pido a la Iglesia que por favor interceda también por la liberación de los presos políticos, ya que es un ente que cree en la libertad, que cree en la justicia, porque eso es el mensaje que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Precisamente estamos aquí porque tenemos la esperanza que la intermediación de la Iglesia puede permitir que sean liberados los presos políticos y que además cese el hostigamiento, la persecución contra los ciudadanos venezolanos. Y es que incluso organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea plantean la relevancia del papel que puede ejercer el Vaticano y la Iglesia venezolana para acompañar a los familiares y desde vías diplomáticas interceder ante el régimen venezolano. Recuerdan que incluso en el pasado, a través de la Nunciatura Apostólica y de la Conferencia Episcopal Venezolana, se han logrado procesos de acuerdo y mediación para conseguir liberaciones. De alguna manera hay que explorar todas las vías posibles para aliviar el sufrimiento, el dolor de esta familia. Ciertamente hemos tenido contacto con muchos sacerdotes de localidades lejanas de Caracas, poblaciones que han estado acompañando de alguna manera a los familiares, pero que haya una intermediación oficial, incluso oficiada desde el Vaticano a través de su nuncio apostólico y que se activen todos los dispositivos diplomáticos que maneja la Conferencia Episcopal de Venezuela, yo creo que puede ser de gran ayuda. Es decir, aquí hay que mover todo lo que tengamos bajo nuestro alcance. Y es que los familiares de los presos del contexto postelectoral han estado sumamente activos. Esta semana han realizado varias vigilias con la intención de alzar la voz y pedir libertad. Esto lo han hecho incluso en iglesias de la capital venezolana, donde reiteran la importancia del apoyo de la sociedad civil. Incluso el llamado que nosotros le hacemos es a toda la sociedad a que nos acompañe en esta lucha por la libertad de todos los presos políticos. Por supuesto que la Iglesia Católica y las distintas iglesias de las distintas religiones tienen mucho que aportar en esta exigencia. Han expresado que la Navidad es una época para estar en familia y solo eso esperan. Que podamos recibir el año nuevo con nuestros familiares en casa, sin las injusticias que están actualmente sucediendo en Venezuela. Además, activistas de derechos humanos han pedido que las excarcelaciones tomen en cuenta a todos los presos injustamente, pero principalmente a adolescentes, personas con discapacidad y personas con enfermedades graves que hoy están tras las rejas. Señalan además que han registrado muchas denuncias de presos políticos con crisis depresivas e incluso ideas suicidas. Gracias a nuestro periodista, uno de nuestros periodistas en Venezuela, Luis Alejandro, por la nota que acabamos de escuchar. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Rafael Uzcategui. Está con nosotros y nos atiende para comentar en relación a estos temas. Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Dania, gracias a ti por la invitación y contento de estar dialogando con tu audiencia. A ver, Rafael, ¿es acaso descabellado pensar en una intermediación de la Iglesia Católica? ¿O de cualquier iglesia, como han solicitado ellos mismos? Mira, no, de ninguna manera. Creo que la Iglesia en ocasiones en el pasado ha generado espacios de intermediación con las autoridades y en los últimos meses ellos pudieran haber tenido pues, una postura mucho más proactiva con respecto a la grave situación venezolana, aunque hemos leído un par de pronunciamientos de la Conferencia Episcopal muy preocupados por lo que ha sucedido alrededor de las elecciones. Pero efectivamente creemos que no solamente las autoridades eclesiásticas venezolanas, sino especialmente las autoridades del Vaticano pudieran ser muchísimo más proactivas, muchísimo más claras para referirse de manera pública o hacer gestiones de manera privada
por la grave situación que están viviendo los venezolanos, especialmente en esta fecha en la que ya estamos, que es tan especial para la Iglesia Católica. Creo que ellos pudieran efectivamente tener un papel para que estas excarcelaciones, como están solicitando los familiares, tengan criterios claros, porque una de las cosas que no se conocen es una lista, ni los criterios, y por supuesto esto genera mucho más desasosiego, incertidumbre entre todos los familiares que por supuesto desean pasar unas Navidades con su ser querido en casa. Ahora, Rafael, ¿por qué crees que no se ha hecho? Es decir, es una solicitud que cada día va teniendo, digamos, un eco mayor. No es la primera vez que la Iglesia Católica, tú lo acabas de referir, lo hace o asume posiciones. Y creo que la situación en Venezuela, más allá de esta fecha que es muy puntual, muy importante para la Iglesia Católica, que digamos es la más representativa, creo que la situación per se lo amerita. Es decir, Sí. La de los adolescentes, la de los muchachos presos, jóvenes, el desespero que vemos a diario en cada historia, en cada madre, requeriría un pronunciamiento. Requeriría efectivamente un pronunciamiento mucho más abierto y mucho más claro acerca de la situación del país. Cuando nosotros hemos conversado, los defensores y defensoras de derechos humanos conversamos en privado con diferentes líderes religiosos, hay mucho temor que en Venezuela ocurra lo que ha sucedido en Nicaragua, en donde las autoridades de ese país también han iniciado un proceso abierto de persecución contra líderes religiosos y contra miembros de la iglesia. Entonces creo que hay muchas precauciones y mucha cautela para intentar evitar llegar a esa situación. Y nosotros lo que siempre le hemos dicho es, independientemente de lo que ustedes puedan hacer, ya hay decisiones que son tomadas. Y nos parece mejor en estos momentos, por supuesto, acompañar a los familiares, acompañar a la población en su sufrimiento, a través de mensajes litúrgicos o a través de intermediaciones con las autoridades que no hacerlo. Porque efectivamente estamos en una hora muy difícil. Nos estamos acercando al 10 de enero, donde posiblemente se pueda juramentar un gobierno de facto en nuestro país. Y yo creo que es importante, por supuesto, que eso tenga un costo social, que tenga un costo político, que eso se hable, porque este deterioro, digamos, de las condiciones de vida en Venezuela, tengas o no tengas una opinión política, finalmente esto te va a afectar. Entonces creo que es momento de alzar la voz, es momento de mostrar caridad, solidaridad, en los términos que sea importante y sea necesario, porque también no solamente gestiones abiertas con las autoridades, sino la Iglesia puede tener un papel importante para acompañar y dar consuelo a todos los familiares. Algunos curas del interior del país lo han hecho de manera individual, pero uno pudiera esperar muchísimo más de las iglesias en plural en estos momentos. Ahora, Rafael, este tipo de actividades, las vigilias permanentes que se están haciendo, las protestas, la presencia de la madre a las puertas de las cárceles, ¿son positivas para ti? Es decir, a veces, o cuando esto comenzó, sobre todo post 28 de julio, se hacía con recato, por temor, pero creo que la visibilización ha sido absolutamente importante. Ha sido muy importante. Yo creo que las propias madres han aprendido a superar el miedo y han visto que que algunas compañeras, otras madres que han sido mucho más proactivas, en algunos casos se lograron algunas excarcelaciones en las semanas recientes. Entonces, por supuesto, creo que eso también les ha dado confianza en la posibilidad de ellas también movilizarse, organizarse, hacer visibles sus casos. Se han dado cuenta que las amenazas que le han dicho las autoridades y los funcionarios de que si hablan del caso de sus hijos o hablan de las condiciones de reclusión les va a ir peor. Creo que ya están entendiendo que si ellas no hablan por sus hijos, nadie más lo va a hacer. Y lo peor que pudiera pasar es que se dejara de hablar de esto en la conversación pública. Finalmente, yo como sociólogo te diría que cualquier cosa que nos obligue a juntarnos como sociedad es importante en este momento, cuando el miedo intenta que todos nos recluyamos temerosos en nuestras casas, ¿no? Que no tengamos vínculos para ejercer la ciudadanía con otras personas. Y es por eso que estos espacios de confianza que pudiera ofrecer las iglesias o la Iglesia Católica particularmente pueden ser muy importantes para, en primer lugar, que no nos sintamos solos y de manera compartida, de manera conjunta, podamos ir venciendo los temores para ir
bueno, seguir visibilizando y seguir denunciando lo que haya que hacer, y especialmente tan importante esta situación de los presos políticos, que fuera del país sigue generando muchísima preocupación y continúa además aclarando para los que tenían expectativas sobre la naturaleza del próximo gobierno de Nicolás Maduro. Hay algo que quiero o no quiero pasar por alto. Ya he tenido la oportunidad, Rafael, de conversar con varias de las madres que tienen hijos detenidos post 28 de julio. Y hay un elemento, sobre todo, que me quedó claro con dos de las que conversé ayer y con esta historia que presentamos hoy, y es el que no quepa ninguna duda en relación a lo golpeados y maltratados que fueron estos jóvenes para intentar obligarlos a grabar un video. Ninguna de las madres pudo verlo sino 3, 4, 5 días después. Todas narran lo mismo: morados, golpeados, hinchados por los golpes recibidos al negarse a grabar un video. Lo que me parece de una gravedad absurda, lo que han desmentido funcionarios del régimen una y otra vez, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, efectivamente, Nicolás Maduro y el gobierno están castigando a la población venezolana, especialmente a los sectores más humildes, por no haber votado a su favor y por haber exigido un cambio el pasado 28 de julio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues es lamentablemente el caso de los adolescentes nos ha visibilizado de una manera dramática la lamentable situación por la que padecen todas las personas privadas de libertad por razones políticas. Y además no solamente las torturas, los malos tratos, las malas condiciones, sino que además, lamentablemente, cada uno de los presos políticos se convierte en una caja registradora, en un cajero automático, porque por todo les cobran a los familiares, ¿no? Les cobran por mandar un mensaje de texto, por recibir una llamada, por una visita, y además las visitas son solamente de 10 minutos, por poderle dar o pasar alimentos o pasar medicamentos, o la posibilidad de que sean trasladados a un tribunal o que no los golpeen estos líderes negativos o estas bandas que controlan los recintos penitenciarios. Entonces, lamentablemente, hay no solamente estas situaciones públicas de maltratos, de torturas, de intentos de suicidio en medio de, bueno, estas situaciones tan terribles en las cuales estos adolescentes están privados de libertad, además acusados de unos delitos desproporcionales, unos delitos absurdos, sino que también, bueno, todas estas situaciones, todo el gasto que tienen que hacer los familiares para irlos a visitar cuando viven en otros estados, ¿no? E incluso muchas de las madres se han quedado, por lo que nos han dicho, se han quedado a dormir a la intemperie porque no tienen para pagar una habitación de un hotel o una habitación de un hospedaje. Entonces, la verdad es que hay situaciones vinculadas a esta injusticia que son realmente terribles y realmente dramáticas, pero por otro lado también nos siguen recordando la valentía del pueblo venezolano y la valentía de la ciudadanía, porque esas madres, como tú lo has recordado, pues se han empoderado y han continuado visibilizando la situación de sus hijos a pesar de todas las amenazas en su contra. Así es. Y por último, no quiero odiar, hace unos minutos, o hace quizás media hora, comenzó un tuitazo, no sé ahora si ya hablaremos exitazo porque viene de ex al cambiarle el nombre, pero con el hashtag lo teníamos, numeral SOS Tocorón. Y se ha estado denunciando que hay una epidemia de dengue, que hay 800 presos políticos, que en la madrugada de ayer fueron trasladados una cantidad más, que están en condiciones infrahumanas, pero simplemente pareciera que nadie atiende o nadie oye, o esa es la intención, mantenerlos así. Sí, lamentablemente este es el mensaje de castigo que Nicolás Maduro le está mandando a toda Venezuela, a todo el país. Y además estos castigos que quieren ser ejemplares para él tener una juramentación como presidente de facto sin ningún tipo de protesta o de visibilización del descontento por parte de la población. Las situaciones de privación de libertad son terribles. La calidad de los alimentos, bueno, digamos, no se puede describir de lo terrible que es por lo que nos dicen las madres. Y la verdad que también además en muchas ocasiones no pueden salir a tomar el sol, están en celdas en condiciones de hacinamiento, y donde además también
tienen que convivir, digamos, con otros presos que tienen o personas que están siendo vinculadas a delitos terribles, delitos de violación o delitos de asesinato, porque no hay ningún tipo de discriminación ahí en los sitios en los cuales ellos se encuentran recluidos. Así que todas las violaciones al debido proceso, todas las omisiones de la Fiscalía, todas las omisiones de la Defensoría del Pueblo, que lamentablemente son dos instituciones al servicio de las autoridades de facto en este momento. Rafael, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Idania. Sí, siempre es un placer hablar contigo. Gracias, Rafael. Gracias. Siempre es bueno tener tu voz cuando tocamos estos temas. Rafael Uzcategui, activista, defensor de los derechos humanos, fue coordinador general de Provea en Caracas.